conferencia sobre la nueva ley de muerte digna, hemos decidido convocar a Cecilia Sufich para que nos hable de un tema que nos asusta a todos, pero ella nos va a explicar bien para que lo tomemos desde otro lugar. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué feo hablar de un tema que asuste a todos. Espero no asustarlos. Bueno, contame un poco qué es la tanatología y cómo encarás vos el tema de la muerte digna. Bueno, se relacionan ampliamente. La tanatología aborda el estudio del buen morir, entendiendo buen morir o bien morir como morir en paz, morir sereno, morir aceptando. Y el tema del morir está relacionado siempre no solo con la persona que muere, sino con los que quedamos. Y cómo llevamos el tema de la muerte, quienes quedamos de este lado, cómo lo asumimos, cómo lo superamos, cómo reencauzamos nuestra vida de una forma armónica y saliendo de un estado de angustia lo más rápido posible, ¿no? Suponte que, bueno, a lo mejor una familia esté teniendo una persona que está viviendo un procedimiento de enfermedad que saben que va a llegar a lo mejor que está cercano a la muerte. ¿Quiénes deberían consultarte? ¿Los familiares o la persona enferma? Lo ideal sería que ambos. Generalmente se hace a través de los familiares. Lo que sucede es que tenemos que hablar de diferentes casos y situaciones. Esta que vos planteas es una situación. La persona que está pasando un proceso de enfermedad terminal, entonces toda la familia está enterada, el ser que lo está atravesando está enterado y hay como más tiempo para prepararse y acomodarse a esta situación. Pero un caso diferente y no menos frecuente es una muerte repentina, un accidente repentino, un suicidio. Son momentos en que no sabemos cómo actuar. Entonces, volviendo a lo que vos me planteaste, el primer caso, cuando hay una enfermedad y un proceso de enfermedad terminal, pueden consultarme los familiares o pueden consultarme la persona misma. Yo voy a trabajar con ambos, porque a esto hay que tomarlo sistémicamente, ¿no? Está quien está yéndose y está la actitud y la postura de quienes lo están acompañando a irse. Y a veces hay más aceptación, más apertura mental o no. Entonces, es importante la información, es importante poder hablar del tema. Una de las cosas más terribles que pasan es que, por ejemplo, la persona que está atravesando una etapa de enfermedad terminal, que sabe que lo está haciendo, no puede a veces hablar de su propia muerte porque sus familiares no se lo permiten, o por temor a herir a sus hijos, a sus nietos. Y esto es terrible. Perdón, ¿y cómo es que lo encarás vos? ¿Cómo es una consulta personal? ¿Les vas hablando sobre...? Bueno, contame un poco, porque en realidad es un tema bastante difícil. Bien. Mira, se hace, como te digo, trabajando sistémicamente. No es que yo golpee la puerta y le diga, señor, usted se está yendo de esta vida, quiero hablar con usted. No, es siempre una consulta de los familiares que primero me llaman, ven cómo abordo el tema y luego, junto con los familiares, hablo con la persona. ¿Y de qué hablo con la persona? Siempre estamos tomando el caso de una persona en etapa de enfermedad terminal. Ese es el primer caso. ¿Qué le digo? Le cuento lo que se conoce científicamente acerca de la muerte. Lo que se conoce de hacia dónde va el alma de la persona una vez que el cuerpo físico fallece. Los antecedentes registrados a nivel médico, la cantidad de antecedentes, todos los precedentes científicos que hay en ese tema. Entonces es como que a la persona le das una información creíble, confiable, los familiares que me han llamado escuchan, y la verdad que esto da una gran tranquilidad, una gran paz, la paz que da la información confiable, ¿no? Y bueno, y se enteran, van viendo que es un proceso que primero hay que aceptar, que no hay que tener miedo, que es importante no dejar cosas inconclusas,
que reconocen que hay una excelente oportunidad de hablar antes de irse, hablar del tema, con sus seres queridos, por supuesto, que son lo más importante en ese momento para la persona, pedirse disculpas, pedir perdón, agradecerse. Tan amplio todo esto, ¿no? Y empezamos a cambiar la forma de mirar la muerte. Vamos a continuar hablando en un ratito porque es muy, pero muy interesante, pero ahora tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte, por favor. Seguimos hablando con Cecilia Sufich sobre tanatología. Ceci, coméntame de esos 2 casos que me decías recién en el corte. Bueno, en el primer caso de una persona que va a fallecer y que está en un proceso de etapa terminal, uno puede hablar con la persona misma, a través de sus familiares, con sus familiares y con la persona, todos juntos. Pero hay 2 casos diferentes que son un suicidio y una muerte repentina, donde ya lo que te queda por hacer es trabajar el duelo y el proceso del duelo con los familiares, ¿no? Entonces son como 2 casos muy diferentes y diferente el abordaje. Y el tema de los duelos, porque después de un suicidio, viste, es como que la familia no entiende nada y empiezan las culpas y un montón de cosas. ¿Cómo es el tema de los duelos? Mira, los psicólogos y psiquiatras describen el duelo como un proceso de 4 o de 5 etapas. Una etapa donde primero hay mucha ira, luego negación, luego un echarse la culpa, un culparse a sí mismo, luego la persona tiende a deprimirse y luego a resignarse. Son como 5 etapas muy, muy marcaditas en la teoría, ¿no? Con respecto a cómo cada uno vive su duelo. Pero justamente pasa esto que acabo de decir, en una familia o en un grupo, no todos viven el proceso de duelo al mismo tiempo. Entonces, en algunos miembros de la familia, estas etapas son más cortas o le lleva un poquito más de tiempo que al otro. Y eso es lo que un tanatólogo o un acompañante terapéutico formado en tanatología, con una formación espiritual, ¿no es cierto?, debe acompañar y abordar. La formación que hoy se está dictando de acompañante terapéutico está muy enfocada en el bienestar del cuerpo físico, en lo orgánico, ¿no? Pero no hacen un abordaje espiritual. Fíjate que, y no hablan de lo que le pasa al alma en ese proceso, que eso es lo que abordamos mucho en estos cursos, en mis cursos. Yo en mis cursos tengo médicos, tanto como psicólogos, psiquiatras, gente que trabaja en parroquias, va mucho, y personas que en general han atravesado duelos familiares que no saben cómo manejarlo, o si lo han trascendido armónicamente, quedan miembros en la familia que todavía no han podido estar en un estado armónico. Entonces, ahí es cuando me consultan. Una pregunta de curiosidad para ir cerrando ya el tema del día de hoy. ¿Cómo es que a vos, qué es lo que te llevó a estudiar esto? Primero la muerte de mamá, que me tocó vivir cuando yo tenía 24 años, estuve sola con ella esa noche en que murió. Y luego me enteré de que hice muchísimas cosas que no había que hacer. A medida que pasan los años, empiezo a trabajar en mi consultorio y veo que hay muchos procesos de duelo no resueltos. Y bueno, a ver si esto te contesta tu pregunta. Estoy escribiendo un libro que se llama Morir al revés, porque realmente no estamos preparados para morir. Huimos cuando se nos toca el tema de la muerte, cuando se menciona la palabra muerte. La iglesia, las religiones, que son las grandes capacitadas en estos aspectos, deberían informarnos, deberían ayudarnos a que esto sea un proceso tan natural como el nacimiento. Porque la muerte es un viaje que dura, dependiendo de la religión que lo abordes, un poquito más o un poquito menos, pero en general son 9 meses. El alma, al desprenderse del cuerpo para volver hacia la luz, hacia el cielo, hacia Dios, inicia un viaje de 9 meses. Tarda en desencarnar los mismos 9 meses que tarda en encarnar.
viene de arriba, encarna en un cuerpo físico con el nacimiento, que se celebra generalmente el nacimiento. Bien, con la muerte es a la inversa. Sale del cuerpo físico e inicia un viaje de 9 meses hasta volver a su lugar de origen. Me hiciste acordar que en un viaje a República Dominicana iba en un colectivo y veía que iban un montón de personas bailando, tomando alcohol con el cajón. Y yo dije, qué bárbaro, iban celebrando la muerte. Genial tu pregunta, genial. En las culturas ancestrales, generalmente americanas, se celebra la muerte. Porque en realidad nacer es muy complicado. Tan más complicado que morir, ¿no? Y sin embargo el nacimiento se celebra. Bueno, la muerte debe ser tomada como lo que es, un viaje de vuelta a nuestro origen, donde terminamos un proceso de vida difícil, porque venimos a una escuela a aprender y aprendemos generalmente con el sufrimiento. Eso es nacer. Cuando morimos, hacemos lo inverso, descansamos, en realidad. Entonces, lindo. Empezar a reconocerse eso para poder abordarla de otra manera, con menos miedo, menos Me parece que me vas a tener de alumna. Mira que yo me engancho en todos los cursos, ¿no? Nunca. Te agradezco muchísimo toda esta información y bueno, te vamos a estar consultando nuevamente. Gracias, Cecilia. ¿Cómo no? Gracias a usted.